voy a leer y ahí sentaditos podemos abrir la Biblia y vamos a ir leyendo. Inicialmente voy a tomar el Salmo 45:6. Y bueno, vamos a ir tomando también otros versos de la palabra de Dios y vamos a estar leyéndolos. Salmo 45:6. ¿Cómo dice allí en su Biblia? Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. ¿Sigo? No, solo el 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Bueno, continuamos pues el tema que hemos venido trayendo en relación a los domingos, ¿sí? Sobre lo que es el reino de Dios. ¿Alguien recuerda los 8 días que hablamos? ¿Sí? Bueno, estuvimos compartiendo sobre el reino y la gracia, ¿cierto? Las diferencias notables de estos dos. Y la aceptación que se nos da en el reino. Por ejemplo, hablamos de la dignidad. La gracia no se recibe por dignidad, porque la misma palabra enseña que la gracia es un don inmerecido, ¿cierto? Entonces yo no puedo ser digno de recibir gracia. Sencillamente la gracia es gracia. Es algo que uno da porque uno quiere. Es como cuando alguien le dice a uno en la calle, regáleme una limosna, y uno saca 100 pesos y se los da. ¿Por qué se los da? Por gracia. No es porque se los merezca o porque se los ganó, no. Eso es gracia. Así Dios nos salvó en Cristo por gracia. Dijo el apóstol, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Por eso, hermanos, y les decía yo desde el principio de que iniciamos estos temas, nosotros no podemos acondicionar la salvación a ninguna obra humana. O sea, a mí no me pueden decir, es que usted necesita hacer esto y si no usted se va al infierno. ¿Sí? O sea, sí hay que hacer algo. ¿Es qué? Una acción de fe, bautizarse en el nombre de Jesús. Pero nos bautizamos porque primero creímos. Porque el bautismo como tal en sí solo tampoco salva. O sea, yo no puedo creer porque metí a alguien al agua y lo saqué salvo. No, es salvo porque creyó primero. Y es bautizado porque creyó. ¿Sí? O sea, el bautismo es la expresión de la fe. Y esa es la salvación. Pero yo no puedo de ahí para adelante ponerle más condiciones al ser humano para su salvación. De lo contrario, la salvación sería sacrificio de la cruz más esto, ¿no? Sencillamente la salvación es la cruz de Cristo. Ya. Nosotros no podemos anexarle a la salvación. Las obras son una cuestión de reino y es lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Las obras que hacemos para Dios, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra entrega, nuestra devoción, todo esto ya es un asunto de reino y no de definición de nuestra salvación. No es que hace 15 días no voy a la iglesia, entonces si me muero me pierdo, sino que a veces entramos en esa dinámica. Seguramente si una persona es salva no se va a perder porque lleva 2 semanas sin ir a la iglesia, pero en valores de reino eso sí tiene un resultado y una persona se puede ver afectada por dejar de congregarse y puede entrar en una debilidad y se puede convertir en una presa del enemigo. Y eso es otro tema que también quisiera que empezáramos más adelante a hablar sobre el conflicto nuestro como cristianos
con las fuerzas del mal. ¿Sí? Entonces, nosotros entramos a la gracia, pero también el reino nos exige algunas cosas. ¿Y por qué el reino nos las exige? Porque tenemos gracia. La gracia es que Cristo nos ha justificado y a cambio de nuestra propia vida, el cielo nos ha dado a Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y puesto que Cristo vive en mí, el reino me demanda a mí acciones que den fruto a ese reino. Ahora, ¿cuál es la base del reino? Lo leímos aquí, la justicia. O sea, uno en el reino, el reino uno no puede apelar gracia ante el reino, ¿no? Sencillamente el reino imparte justicia. Es como si yo estoy ante un juez que me acaba de condenar a 20 años de prisión. Yo no le puedo decir, tenga misericordia, tenga favor, tenga gracia, por favor. Yo no. Sencillamente la justicia es justicia. Usted hizo eso y se merece 20 años de cárcel. Va a la cárcel. Cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, allí no va a operar tanto la misericordia o no. O sea, no va a operar el asunto de que, Señor, no. ¿Qué hizo y qué no hizo? Ya. Y va a recibir conforme a lo que hizo y lo que dejó de hacer. Eso se llama justicia. Entonces nosotros compareceremos ante la justicia de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque somos de Cristo. Los que no son de Cristo comparecerán ante la justicia del gran trono blanco. Y eso ya es más serio, ¿cierto? Ya es un tema muy delicado. Ahora, el cristiano comparecerá ante Cristo. No para perdición de su alma, pero sí para ser juzgado por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Así que sí o sí, todos tenemos que comparecer ante la justicia, solo que el cristiano bajo condiciones diferentes. ¿Por qué? Porque se acogió a una ley. ¿Sí? ¿A qué ley? A la ley de la redención en Cristo Jesús. Al acogerse a esa ley, el cristiano no es condenado, porque ese es el evangelio. Nosotros promulgamos una buena noticia. ¿Cuál? El reino de Dios ha establecido un redentor para los hombres, a Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, el ser humano que se acoge a esa normativa, a esa ley, no va a perdición. Pero no quiere decir que sus obras no van a ser juzgadas. Sus obras sí serán juzgadas. Su comisión, lo que ese reino le ha encomendado, porque cuando una persona es salva es transferida, y eso también lo hablamos, ¿cierto? Es transferida, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, en este reino hay unas exigencias, y estas exigencias son las que hemos venido hablando. Entonces, y como les decía, ahora 8 días, nosotros no podemos tomar toda la palabra de Dios, que es la Biblia, y hacer un sancocho, ¿cierto? ¿Cómo es que me decía el hermano que llamaban aquí? Ensalada de frutas. Bueno, una ensalada de frutas es una revoltura que no se puede entender, porque, hombre, no vamos a comprender la palabra, y ese es el problema de muchas personas, que toman pedacitos de la palabra de Dios y hacen de allí un sistema de iglesia. Pero toda la Biblia tiene que tener una armonía y un engranaje. Entonces, nosotros no podemos tomar la gracia, el reino, en fin, todo lo que, y coger y hablar, no. Hay cosas que deben ser separadas, ¿sí? Entonces eso ya lo hemos hablado y eso está claro. Nuestro acceso a Dios es por la gracia. Nuestra salvación es por la gracia. Es un regalo. Y eso es suficiente para estar de rodillas delante de Dios y decirle gracias. Porque mi condena era una perpetua. Pero Él me absolvió por su muerte y resurrección,
así que ya no tengo perpetua. Y si dimensionamos eso, estaríamos saltando de felicidad. Imagínense que fuésemos ahora a la cárcel y le digamos a los presos que tienen perpetua, ustedes quedan libres. ¿Cómo se sentirían? Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que predicamos en la calle. Por eso tomamos un parlante y le hablamos a la gente, porque esta noticia hay que hablarla a diestra y siniestra. ¿Qué? Que ustedes tienen perpetua, pero ahorita quedan libres si vienen a Cristo. Eso es la gracia. Motivo de felicidad, ¿cierto? Ahora, sin embargo, en la iglesia hablamos ya del reino. Y el reino tiene un orden. El reino es una esfera de gobierno. Y Dios es rey. Y como rey, gobierna. Y su gobierno lo llena todo. ¿Cuánto es el tamaño del universo? No sabemos. Los científicos quedan al borde de la locura al tratar de comprender las dimensiones del universo. Sin embargo, como dijo el salmista, allí estás tú. Dios gobierna no solo el espacio, sino el tiempo. Oiga, qué misterio, ¿cierto? Dios gobierna el tiempo porque Él es eterno. Es más, la Biblia dice que Él habita la eternidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si vamos a 1950, si nos construyésemos una máquina del tiempo, cosa que es imposible, y fuésemos a 1950, allí estás tú. Y si nos vamos mucho más lejos, a la época de los dinosaurios, allí está Él. No estuvo, no, allí está. Y si nos vamos al futuro, al año 3000, allí está Él. Él habita la eternidad. No solo el espacio, Él lo llena todo. Él también habita el tiempo. De Dios nadie puede escapar. Así que si tratamos de inventar una máquina del tiempo para huir de Dios, en Él vivimos, dijo el apóstol. ¿Sí? Nosotros no podemos escapar de Él. Y todo Él lo gobierna. Miren lo que es el poder de Dios. Por eso dice un texto por allí, con el poder con el cual puede sujetar las cosas a Él mismo. Eso es poder, ¿cierto? Si uno a veces con estos niños les habla y como que no se le quieren sujetar de a mucho, ¿cierto? Y le quieren a uno, malos que tienen ya hijos grandes y tienen experiencias que ya el hijo hasta le quiere hablar duro al papá y hasta algunos le ofrecen pelea al papá, ¿cierto? Algunos casos. Sin embargo, ¿cuántos seres poderosísimos hay en el universo? Y Dios tiene el poder para sujetarlos a Él, a todos. El diablo puede ser el diablo, pero cuando Dios habla, el diablo se tiene que sujetar. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios nuestro. Amén. Ahora, todo, tanto el espacio como el tiempo, están bajo su gobierno, su ley. Nadie puede escapar de su ley. Hay gente que dice, no, si Dios existe, entonces ¿por qué pasa aquello y lo otro? Espérese un tantico nomás, que el juicio de Dios no tarda. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, dice la Biblia, no queriendo ninguno se pierda, ¿cierto? Sino que los hombres vengan, procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no quiero yo la muerte del impío, sino que éste se arrepienta y viva. Dios es paciente. Por nosotros, al que hace lo malo, lo eliminaríamos ahí mismo. Dios tiene paciencia. Pero nadie puede escapar de su justicia. Nadie. Hay gente que la justicia le llega en un día y en un día perece. Entonces, Dios todo lo ve, todo lo observa. Y nosotros como iglesia estamos también bajo ese reino. Ahora, como veníamos hablando ahora 8 días, nosotros fuimos llamados a tomar posesión del reino, que es diferente. Ya no solamente estamos bajo el reino, ¿sí?, sino que
estamos llamados a tomar posesión del reino. Pero para tomar posesión del reino hay que aprender a estar bajo el reino. Porque no se le puede dar autoridad a alguien que no ha aprendido a estar bajo autoridad. ¿Sí? Ese es el principio del reino. O sea, si a una persona rebelde se le da autoridad, las cosas se van a poner bien graves. Entonces, hemos sido llamados. El Señor Jesús dijo, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Amén. Ahora, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que hablar del reino. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo a la comprensión del reino de Dios. Porque el reino de Dios se manifestará en nuestras vidas en un proceso. Los judíos creían que el reino de Dios se manifestaría de un día para otro. Pero el reino de Dios se ha venido manifestando. El reino de los cielos vino con Cristo. Y empezó a establecerse con Cristo. Por eso dijo el Señor, desde los días de Juan Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes o los violentos lo arrebatan o se quedan con él. Entonces, se ha venido estableciendo, pero el reino tiene que tener un proceso hasta que llegue a su clímax. Un proceso tanto legal como para que también el hombre entienda la gloria a la cual ha sido llamado. Porque hay cosas que podríamos hablar esta mañana, pero nos sería difícil dimensionarlas. Ahora 8 días dijimos que el reino fue fragmentado. Porque un príncipe que la Biblia llama Lucero, hijo de la mañana, actuó en transgresión. Es decir, se rebeló. Y con él rebeló a muchos. A muchas esferas de gobierno, a muchos más príncipes, porque la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, es decir, que hay príncipes rebeldes. Satanás no es el único príncipe rebelde. ¿Y qué es un príncipe? Bueno, un príncipe es el primero en un orden. Cuando hay un príncipe quiere decir que hay muchos subalternos bajo él. Eso es un príncipe, no puede existir un príncipe solo. No es que yo soy príncipe, sí, pues si eres príncipe muéstrame tu pueblo. No, yo no tengo pueblo, entonces no eres príncipe. ¿Cierto? Alguien es príncipe porque es primero en un orden. Entonces, cuando la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados, es porque hay muchos príncipes que se rebelaron. Y cada príncipe tiene una esfera de gobierno. Satanás sobre ellos. Y cada esfera de gobierno subalterna a él. Entonces, gran parte del universo sufrió daño. Fue aporreado por esta rebelión. Dios está generando una entidad de gobierno infalible para que nunca jamás se presente una rebelión como esa. Alguien me preguntaba a mí en cierta ocasión, ¿hay posibilidad que la iglesia, después de haber sido salva y haber sido transformados, volvamos a pecar? La respuesta es, no existe ninguna posibilidad. Porque cuando entremos en la transformación, entraremos a la plenitud de Cristo. Y Cristo no peca. Por eso el éxito del plan de Dios se llama Cristo. ¿Sí? No se llama ni Andrés ni fulanito. Si Dios dependiera de nosotros para tener éxito, Dios volvería a fracasar. Digo volvería porque lo podemos ver así desde la óptica humana. Aunque en realidad, aunque Dios sufrió pérdida, no es un fracaso para Él. Porque de lo malo, Dios saca provecho. Porque Dios sufrió pérdida. El texto dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No creamos que Dios está feliz porque el diablo es diablo. No. A Dios también le dolió Lucero.
porque era su creación. Amén. ¿Sí? Y esto condujo a un sistema de reino destruido. Ahora, sin embargo, todo esto lo ha venido usando Dios, como decíamos ahora 8 días, para manifestar en nosotros las riquezas de su gracia, Amén. que no se conocían en el universo. A Dios siempre se le vio como el juez, como la justicia, pero nunca se le vio como esa gracia, ese don infinito, de que el dueño del universo deje su trono, venga a este mundo, se haga un ser humano y vaya a la cruz por nosotros. Eso nunca se había visto antes y lo vimos en él. Entonces, ahora el plan es infalible, o sea, la iglesia cuando sea perfeccionada, la iglesia nunca jamás fallará, porque es Cristo en ella. O sea, es Dios mismo dentro de ella gobernando. Es un plan perfecto. De manera que en este momento se está generando una especie de transición. Y siempre, hermanos, si nosotros queremos entender los asuntos espirituales, nosotros tenemos que ir al antiguo pacto. Allá se entiende todo. Porque todo el antiguo pacto es una figura y sombra de las realidades espirituales. Dios ha venido trabajando así con nosotros. Él primero ha tenido que tener una forma didáctica de enseñarnos principios espirituales. Si Cristo nos hubiese enseñado de entrada todas las cosas espirituales, nosotros no las podríamos entender. Es más, hoy, pese a la revelación que hemos venido trayendo, hay muchas cosas que no entendemos. Y las entenderemos cuando estemos en el reino, antes de llegar a la eternidad. Ahora, ¿qué ocurría en el antiguo pacto? Dios eligió a un hombre llamado Saúl, ¿cierto? Y le dio el reino. ¿Qué pasó con este hombre? Se rebeló. Dios le dio una orden y éste la abandonó. Así que en esa rebelión Dios lo desecha. Eso es una cuestión de reino. Dios lo desecha del reino y se provee de otro rey. ¿Quién? David. Pero Dios cuando ungió a David a través del profeta Samuel, le dijo, así dice Jehová, tú serás rey. O más bien, te unjo por rey. Desde que lo ungieron ya era rey. La pregunta es, ¿cuánto se tardó David en ser rey? Bueno, creo que algunos teólogos dicen que David tenía unos 16 años. Algo así. Supongamos que tuviese 16. Él fue rey primero fue rey sobre Judá a los 33 años y después fue rey sobre todo Israel a los 40 años. Entonces, si tuviese 16 años, quiere decir que fue rey sobre Israel a los 23 años después de habérsele ungido por rey. ¿Qué pasó durante esos 23 años? Sabía Saúl que ese muchacho era el rey que lo iba a reemplazar. ¿Y qué hacía Saúl? Perseguirlo para matarlo, ¿cierto? Porque él sabía que mientras existiera David, su reino no iba a permanecer. Y aunque él sabía que había sido desechado, porque el profeta se lo dijo, por su rebelión, él se aferraba al reino. Y él decía, yo no lo suelto. Y él creía ilusoriamente que la solución era matar al muchacho. Una vez enojado le dijo a su hijo Jonatán, porque era muy amigo de David, ¿no sabes tú que mientras ese hijo de Isaí viva, tu reino no será estable? Porque él creía que se podía aferrar al reino cuando Dios lo había desechado. O sea, miren, esa es la naturaleza, hermanos, de la oscuridad. La oscuridad, ¿qué hace? Vuelve ciego al hombre y no le permite razonar. Por eso Satanás en este momento, Satanás realmente es una víctima de la oscuridad misma. La maldad lo encerró. Él está así también. Porque aunque es príncipe y aunque su sabiduría fue impresionante, la Biblia dice, corrompiste tu sabiduría.
Y él lucha creyendo que si destruye la iglesia, va a poder agarrarse al reino. Ahora, miren, y aquí entramos a entender verdades espirituales. Por eso les digo, miremos al antiguo pacto. Todo eso son figuras, son maquetitas. ¿Se han visto las maquetas? ¿Sí? Sí sabemos que es una maqueta, ¿cierto? Cuando uno va a un edificio y ve la maqueta, ay, mira la entradita por acá. Es el mismo diseño, pero pequeñito, para que uno lo pueda contemplar y verlo. Entonces, eso ha hecho Dios. Eso es el antiguo pacto. Entre otras cosas, es una maqueta de cada verdad espiritual para que nosotros empezamos a entenderlas. Saúl realmente es una analogía de Satanás, a quien se le dio el reino. Él se rebeló en los lugares celestes, porque el reino, aunque en el antiguo pacto era una nación muy pequeña como lo es Israel, realmente en las esferas espirituales el reino abarca gran parte del universo. A él se le dio el reino, por eso se le llama el príncipe. El príncipe de la potestad de los aires lo llama ahora la Biblia, aunque en la antigüedad fue conocido como el príncipe Mastemas. En fin, sea cual sea el nombre, lo que sí dice la Biblia es que es príncipe. Y eso nunca se lo discutió el Señor. Es más, antes de él morir le dijo a sus discípulos, vámonos, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, su rebelión hace que Dios lo rechace, como rechazó a Saúl, ¿sí? Y unge a alguien por rey. Esto es el Cristo. Pero dentro de la esfera de Dios hay un Cristo corporativo. O sea, la entidad de gobierno que Dios ha establecido para gobernar el universo no es una persona como tal, es un Cristo corporativo. Por eso la Biblia habla de una cabeza y un cuerpo. ¿Cierto? Cristo mismo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. El cuerpo es la expresión en sí de la cabeza, ¿cierto? Porque yo muevo las manos, que mi cabeza dio la orden y a través de mis manos me expreso y me muevo o sea, el cuerpo es la expresión de mi cabeza. Así la iglesia es la expresión de Cristo, porque Cristo está en ella. Así como la vida mía de mi cabeza está en mi cuerpo. Imagínense que en mi cabeza hubiera una vida y en mi cuerpo otra. Entonces yo le diría al cuerpo, vamos para allí, el cuerpo arrancaría, sería una cosa bien rara, ¿cierto? Para que haya un cuerpo se necesita que una sola vida lo llene. Entonces la misma vida que corre por Cristo, corre por la iglesia. Esto lo hizo la cruz y también de eso ya hablamos, ¿cierto? ¿Cómo es posible que Dios toma la vida de Cristo y la implanta en nosotros? Entonces, la misma vida del Creador fluye por la iglesia. Entonces es un Cristo corporativo, ¿sí? La cabeza y el cuerpo. Esta es la entidad de gobierno que Dios está formando. Dios la está formando. Y Dios va a terminar de formarla hasta, ¿sí? Porque nosotros a veces creemos que la iglesia termina, la formación de la iglesia termina con el arrebatamiento. Y no es el fin de la formación de la iglesia. Dios termina con la formación de la iglesia cuando termine los tiempos. ¿Cuándo terminan los tiempos? Cuando se finalice la era del reino, que durará 1000 años sobre esta tierra. Allí Dios se presentará para sí mismo la iglesia santa, sin mancha ni arruga, que se ha propuesto hacer. Porque en este momento, o sea, si hablamos sobre la línea temporal, la iglesia en este momento no es así. Sin mancha ni arruga, ¿no? Uno siempre le ve el perito al hermanito, aquí, allí, a uno se lo ve, ¿cierto? Amén. Pero Él lo logrará, Amén. porque Él se lo propuso.
Y solo lo puede lograr por Cristo. Por eso Cristo es el eje de todo. De todo este plan, hermanos, Cristo es el eje. Y por eso la Biblia es un libro cristocéntrico. Todo el plan de Dios se puede desarrollar solo por Cristo. Por eso dice Isaías 53, de que el plan de Dios será en su mano prosperado. ¿En la mano de quién? De Cristo. ¿A dónde queda la jactancia nuestra? ¿A dónde queda el orgullo? ¿Cuál es nuestra gloria? Cristo. Amén. Si alguno se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo comienza la unción? En Pentecostés. Así como David fue ungido rey, así Cristo fue ungido. En Pentecostés. O sea, nosotros recibimos la unción porque Cristo la recibió. ¿Qué dice el Salmo 133, creo? Que la unción viene sobre la barba de Aarón y corre hasta el borde de sus vestiduras. O sea, la unción primero cae sobre la cabeza y esta recorre todo el cuerpo. Entonces, nosotros vinimos a experimentar la unción, que es el Espíritu Santo, porque Cristo lo recibió. Y vino sobre el resto de su cuerpo, la iglesia. Allí fuimos ungidos, reyes. Por eso la Biblia no dice de que vamos a ser reyes. No, la Biblia dice de que somos reyes. Amén. Y uno a veces sin un peso en el bolsillo y uno que es rey, ¿cierto? Mire cómo las cosas con Dios. Amén. Y sin embargo somos reyes. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Solo que la Biblia dice que cuando el heredero es niño, está al cuidado de tutores y maestros hasta el tiempo señalado por el Padre, en el cual tomará posesión de todas las cosas. Cuando tenemos claridad de esto, tenemos una esperanza que nos llena de gozo. Amén. Y así estemos sin dinero, vivimos gozosos. O sea, esta era la razón por la cual Pablo vivía gozoso. ¿Por qué? Porque Pablo tenía claridad del reino. Amén. Si usted lee el Nuevo Testamento, la persona después del Señor Jesucristo que más habló del reino fue Pablo. Pablo estaba claro en eso. Y por eso él vivía contento. Entonces, somos reyes y sacerdotes, dice Pedro. ¿Cierto? No, ¿qué vamos a hacer? No. Ya fuimos ungidos reyes. Ahora, David fue ungido rey. ¿Sobre quién gobernaba? Sobre nadie, sobre las ovejitas que tenía. Pero ya era ungido rey. Y Dios comienza a generar un proceso en el muchacho que duró 20 y tantos años hasta que le da la corona sobre todo su pueblo Israel. Pero Dios nos va dando reino y hay unos temas muy interesantes que tomar, solo que hay un punto que no hemos hablado y requerimos tiempo también para poder hablarlo, para poder que sea comprendido. ¿Por qué David reinó primero 7 años en Hebrón antes de reinar sobre todo Israel? ¿Sí? Así la iglesia primero reinará sobre este mundo 1000 años antes de tomar posesión del gobierno del universo. Mire que estas palabras suenan hasta de Hollywood, ¿cierto? Uno oye esto y uno dice, pues esas películas parejas que nos vemos, las películas de hoy día. Esa es la mente de Dios. O sea, nosotros somos los que hacemos a Dios pequeñito. Dios no es pequeño. Su mente es infinita. Dios es infinito. La ciencia se pregunta que si nosotros estamos solos en el universo. Si nosotros estuviéramos solos, entonces Dios fuese así. No, nosotros somos una manada pequeña, dice él. No teman manada pequeña. Entonces imagínense las manadas grandes. Este universo está lleno de fuerzas y de poderes. Ahora, así como Saúl persigue la iglesia, a David, así Satanás persigue la iglesia. Y como les decía ahora, hermanos, más adelante vamos a empezar una serie sobre el conflicto espiritual porque
algunos creyentes omiten esto y dicen que esto no existe hoy día. Es que nosotros no hemos entrado a tomar total posesión de la herencia. Y mientras esto no se dé, nosotros tenemos que movernos con prudencia. Si David hubiera hecho un mal movimiento, Saúl lo perseguía. Así que él tuvo que tener prudencia, esconderse en Adulán, aquí, allí. Después tuvo que irse a Filistea a esconderse porque Saúl lo iba a matar. Asimismo, Satanás persigue a la iglesia. Él sabe que la iglesia está en formación, la iglesia todavía no está plena. O sea, no ha entrado a tomar posesión total del gobierno. Ella está en una avanzada. Aunque ya ha sido ungida y ya se le ha dado el reino, está en formación y en avanzada. Por eso hablamos de guerra. Entonces él lo que trata es destruirla con sus fuerzas, sus príncipes, con sus gobernantes, ¿cierto? Y por eso es que muchas veces el cristiano sufre violencia. Y qué bueno, cuando nosotros en este camino desarrollamos visión espiritual, desarrollamos milicia, porque nosotros somos un ejército que avanza, así como David también se hizo de un ejército. Cuando él se fue a esconder a Adulán, 400 hombres fueron a él, endeudados y todo, pero fueron, y le dijeron: aquí estamos, somos de la misma carne, ¿qué hay que hacer? Listo, se hizo de un ejército de 400 hombres. La iglesia es un ejército, solo que obviamente si comparamos fuerzas, pues tenemos millares de principados que no solamente operan en este mundo, sino que se mueven en los planetas y tienen una sabiduría más elevada. Sin embargo, a nosotros se nos dio a Cristo. Amén. Y se nos dio la unción. Por eso dijo Juan: vosotros tenéis la unción. ¿Sí? La unción. No, la unción. Eso es tan tremendo. ¿Qué es la unción? La unción básicamente es la comisión. Es lo que yo les compartía en algún momento. Mire, yo para dejar mi país y llegar hasta aquí, yo tardé quizás 10 meses para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque hay algo que yo le decía a Dios. O sea, si yo me voy, que sea tu comisión. Porque si yo vengo aquí por mi propia cuenta, aguanto unos días y me vuelvo. Pero si es la comisión de Dios, nada la puede derribar. Eso es la unción. O sea, la unción es una comisión. A David le dijeron: yo te unjo rey. Al profeta le decían: yo te unjo profeta. Al sacerdote: yo te unjo sacerdote. A la iglesia se le dijo: yo te unjo como rey, como reyes y sacerdotes. Bueno, si la unción ya vino sobre la iglesia y nos dijeron que éramos reyes, así el diablo desplace su ejército, su gobierno y haga lo que quiera, la unción es la que hace que las cosas permanezcan y que el plan de Dios se desarrolle. Entonces ese es el proyecto que Dios viene desarrollando. Y así, como les venía diciendo, así como Saúl perseguía, así el príncipe de la potestad de los aires, que es, escuche esto porque esto es importante, que es quien tiene el reino ahora, nos persigue. Porque es que ahí es donde se entra en el error de los cristianos que dicen: no, es que no hay guerra, es que ya el Señor destruyó al diablo y ya no hay guerra, ya no hay guerra. Lo que pasa es que no estamos viendo con claridad el suceso. Es verdad, Dios ya juzgó la rebelión de Satanás. Dios ya lo desechó. Pero aún no se le ha tomado el despojo del reino. O sea, no ha sido quitado. ¿Cuándo empieza su despojo? Apocalipsis 12 lo dice. Ha sido lanzado fuera el dragón, ¿sí? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Eso sucede en el arrebatamiento, el primer despojo, ¿sí? Él es arrebatado, él es quitado de los lugares celestiales y es lanzado a la tierra.
pero ese despojo no ha ocurrido. ¿Qué dice la Biblia? Que el mundo entero está bajo ¿quién? Él sigue teniendo el gobierno, o sea, él tiene el reino todavía. Aunque fue desechado, él sigue teniendo el reino. ¿Por qué? Porque la entidad que Dios está formando para gobernar todavía no ha sido terminada. Vamos al caso Saúl-David. Dios desechó a Saúl. ¿Cuántos años gobernó después? 20 años. Después de desechado. Dios ya le había dicho a David: te unjo rey a través del profeta. Y ya había desechado a Saúl, pero Saúl seguía con el reino. Y si sigue con el reino, quiere decir que puede mandar tropas, puede mandar a matar, tiene el poder. Porque todavía no ha sido despojado del poder. Entonces, si hay un conflicto, sí hay un conflicto. Porque Satanás, engañado por la oscuridad, él cree que destruyéndonos se puede quedar con el reino. Sin embargo, la oscuridad le engaña al creer que puede destruir la iglesia. Porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno abiertas de par en par pueden permanecer, ¿cierto?, contra esta iglesia. O sea, así Satanás abra las puertas y saque todo lo que tiene guardado. Porque yo creo, hermanos, sinceramente, yo creo que hay fuerzas espirituales diabólicas que Satanás mismo no puede controlar. Y por eso ni siquiera las libera. O sea, hay cosas tan terribles atadas en las profundidades del mundo. Y muchas de esas fuerzas serán liberadas durante la gran tribulación. Entonces, él busca, sea como sea, hacernos la guerra. Y por eso despliega sus servidores, como lo dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren las líneas de autoridad. Y él despliega toda esta fuerza para que nosotros no le prestemos atención a la Biblia, para que nosotros no prediquemos, para que el cristiano no se congregue, para que el cristiano no ore, para que el cristiano no tenga relación con Dios. Sí, porque de esta manera él debilita a Cristo. Mire, suena raro usted decir, ¿cómo? ¿Es que Cristo puede ser debilitado? Sí. ¿Cómo así? Le explico. Cristo, una cosa es Cristo en su trono, otra cosa es Cristo en mí. A ver, yo estoy seguro que Cristo está dentro de mí, ¿cierto? Sin embargo, si el diablo viene y se enfrenta a Cristo, a él, a Cristo como persona, el diablo corre. Pero si el diablo viene y se enfrenta a Cristo en mí, ya es distinto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se ha formado Cristo en mí? Es la pregunta. Cristo en sí mismo ya está formado y es glorioso. Pero cada vez que una persona cree y es bautizada, Cristo nace dentro de ella. Pues Cristo nace allí, Cristo nace allí, Cristo nace allí. Lo que hablamos esta semana del grano de trigo. Entonces, Cristo tiene que empezar a formarse en nosotros, lo que hablamos esta mañana en la vida de Gabriel, ¿cierto? Y para eso se necesita alimento, ejercicio, fuerza. No todos, no Cristo está formado de la misma manera en cada uno de nosotros. Cristo está formado en diferentes niveles. Por eso algunos cristianos son más fuertes en Cristo que otros. Entonces, si Satanás logra a mí disuadirme de la palabra, que yo no me congregue, que yo no obedezca, que yo me aísle, entonces Cristo dentro de mí se debilita. ¿Sí me hago entender? Y el cristiano empieza a experimentar debilidad espiritual. Y en ese sentido pierde fuerza de reino. No puede avanzar en el propósito de Dios. Y si lo hace con 1, con 10, con 20, con 100,
Entonces, esta es la estrategia de él, buscar cómo hace que la iglesia detenga su andar, para él poder seguir sosteniéndose al reino. Es que, hermanos, yo les digo que el reino, a ver, lo que pasa es que cuando uno es hecho para gobernar, es difícil negarse al reino. Ustedes no ven que un presidente es presidente, termina su mandato y quiere que lo reelijan, ¿cierto? Y lo reeligen y después quiere que lo vuelvan a reelegir. Y uno dice, pero ya, deje que el otro pues gobierne. Y quiere que lo vuelvan a reelegir. Otros hasta se roban el reino, como en algunos países, que se llaman dictaduras. Arreglan leyes y mueven aquí y se quedan con el reino. Y no lo quieren soltar. Y algunos ya viejitos para morirse y no sueltan el reino. Porque el reino, o sea, Dios hizo al hombre para gobernar. Eso está en sus genes. Lo que pasa es que el hombre se tiró el plan principal. Dios le dijo al hombre cuando lo creó, gobierne. Sin embargo, este se pervirtió y se llenó de maldad. Pero ese deseo de gobernar no se le ha ido, porque Dios se lo dio. Está en su naturaleza. Por eso el hombre mira las estrellas y quiere llegar a ellas. ¿No han notado? ¿O solo a mí me pasa? Sí, nosotros queremos ir a las estrellas. Yo me preguntaba, hombre, la India, por ejemplo, invirtió, creo que fue $70 millones, 70, 7,000, no recuerdo la cifra, para enviar un cohete a la luna. Los gobiernos invierten infinidades de dinero. ¿Por qué? Porque quieren llegar a las estrellas. ¿Y sabe para qué quieren llegar allá? Para gobernarlas. Porque eso está en nuestros genes. Nosotros fuimos hechos para gobernar los cielos, las estrellas. Esa es nuestra naturaleza. Para eso nos creó Dios. No para quedarnos en este mundo. No. Dios hizo al hombre para gobernar el universo. Lo que pasa es que cuando el hombre peca, el hombre quedó descalificado del reino. O sea, el hombre no nacido de nuevo no puede gobernar, porque tuerce el gobierno y se apodera de él. Ese es el peligro de todo. Y eso lo vemos en todo, lo vemos desde las esferas de gobierno más pequeño como lo es una casa. ¿Sí? El hombre dice, yo gobierno y lo mando, pero manda mal. O en las iglesias, o en las ciudades, pueblos, países. ¿Sí? Porque la naturaleza humana caída no puede gobernar. Por eso para gobernar necesitamos a Cristo. Sin Cristo Dios no le va a entregar gobierno a nadie, porque se va otra vez a tirar todo. ¿Sí? Necesitamos a Cristo para que Cristo en nosotros gobierne. Por eso un hombre que está pleno de Cristo va a ser un buen gobernador. En su familia, en su iglesia, en su ciudad, donde Dios lo ponga a gobernar, gobernará bien. ¿Sí? De allí la necesidad de que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, esta es como la dinámica del asunto, sino que este era el primer puntito y nos fuimos ahí. Pero, a ver, he sido claro con el asunto. Ese es el objetivo de Dios. Y es mi deseo, hermanos, y es mi carga hablarles a ustedes del reino de Dios. Porque cuando el cristiano tiene claridad del reino de Dios, el cristiano no deja esto tan fácil. No. Préndame en vivo, pero no. Porque tiene claridad de lo que tiene. Yo diría que muchas veces la causa es esa por la que los cristianos vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Porque no entienden a qué han sido llamados. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos para qué Dios nos está llamando,
Y por eso dijimos al principio, y aquí ya vamos a empezar a concluir, por eso dijimos al principio que el plan original de Dios no es la gracia. No, la gracia fue un valor añadido y que también Dios usó para exaltar o para manifestar más bien las riquezas de su gracia, porque Dios también es rico en gracia. No solo es justo, sino que también es rico en gracia. Pero ese no era el plan original, porque Dios no hizo al hombre malo, Dios no lo hizo caído, Dios lo hizo apto para gobernar. O sea, la gracia tiene que venir porque el hombre se rebeló y cayó. La gracia viene para levantarlo nuevamente y el plan pueda continuar. ¿Cuál es el plan? El reino. ¿Sí? Esa es la visión principal de Dios desde el principio. Entonces, aunque predicamos la gracia y el favor del Señor, que tenemos que predicarla porque eso es lo que nos ha unido a Él y por eso le amamos, porque Él nos amó primero. No podemos omitir el plan principal, que es el reino, la posesión adquirida. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, a veces nosotros nos dicen que no debemos buscar gloria, pero la Biblia sí dice que debemos buscar gloria, solo que no es la gloria de los hombres. La Biblia dice que el Evangelio es para los que buscan gloria e inmortalidad. Nosotros buscamos gloria, pero no cualquier gloria, ¿sí? Ni la gloria a la vecinita enseguida, no. Nosotros buscamos la gloria que viene del cielo, o sea, lo que Dios nos va a dar. ¿Por qué? Porque eso es inconmovible. ¿Sí me va a entender? No hay ninguna gloria aquí, menos mal. Bueno, entonces nosotros vamos a entender la persecución cuando entendemos el valor de lo que se nos está dando. Y cuando entendemos el valor de las cosas, vamos a permanecer en combate, así como hizo David. David permaneció siempre, a pesar que Saúl intentó matarlo, lo persiguió, buscó la forma de acabar con su vida. Él siempre permaneció como un guerrero valiente, ¿cierto? Hasta el día en que cayó Saúl. Entonces nosotros, asimismo, hemos sido llamados a tomar posesión del gobierno. ¿Sí? Y que seguiremos hablando más claramente sobre en qué tiempos, formas y maneras y de qué gobiernos estamos hablando. Pero el enemigo busca destruirnos. Él sabe que la próxima posesión que tendremos será este mundo. Y él tiene control de este mundo en este momento. El mundo entero está bajo el maligno. Además, si una persona quiere hacerse millonaria, vaya, busque al diablo, haga un pacto con él y el diablo le da dinero, que quiera, ¿cierto? Porque el mundo entero está bajo el maligno y él le da el dinero al que quiere, pero eso no le va a durar mucho, ¿no? Entonces, él sabe que pronto le van a quitar esos 198 países, pero su reino es más que eso, su reino es más que eso. ¿Sí? El botín de nuestra batalla es más que estos 198 países. Lo que el Señor nos está llamando a tomar posesión y a gobernar es mucho más. Entonces, en esta mañana, hermanos, les animo para que nos fortalezcamos en esta palabra. Y venga lo que venga, sabemos a qué hemos sido llamados. El problema es cuando uno no sabe a qué lo han llamado. ¿Sí? Si a mí me llaman, venga que le tenemos un trabajo es para que usted nos maneje un auto y le vamos a pagar $1.000.000 al mes. Yo voy,
y me dicen, siéntese ahí. Si yo voy a las 8 de la mañana y llega a las 10 de la noche, yo sigo ahí sentado, ¿cierto? Es $1.000.000 al mes. Y si me toca amanecer, ahí amanezco, ¿cierto? Porque usted sabe a qué los llamaron. Pero si usted le dice, venga que tenemos un trabajo, y usted llega a las 8 de la mañana, llegan las 10 y no lo han atendido, usted dice, no, yo me voy, ¿cierto? Usted, bueno, me llamaron, pero ¿a qué? Pero cuando uno sabe y tiene claridad de a qué lo llamaron y qué es lo que le van a dar, uno tiene paciencia. Y uno soporta la adversidad, porque sabe a qué lo llamaron. Siempre que leamos las cartas de Pablo, él va a hablar de esto, por lo cual sufro penalidades con paciencia, a modo de malhechor, pero siempre habla del reino. Inclusive cuando él ya sabía, porque a él lo sentenciaron a muerte en Roma, después de que él le habían dado la domiciliaria, lo condenan a muerte, y él ya sabía, porque a él ya le habían dado la sentencia, solo que tardó unos días en ejecutarse. Y él escribe a Timoteo, le dice, por lo cual yo estoy a punto de ser sacrificado. Pero él dice cosas muy especiales como, he guardado la fe, he terminado la carrera, he peleado la batalla, por lo cual sé que Dios, que es juez justo, mire que aquí no habla de misericordia y de no, juez que justo, me tiene también reservada la corona. Cuando hablamos de corona, hermanos, cuando siempre hablemos de coronas en la Biblia, estamos hablando de reino. Corona es reino. Y el reino se adquiere por justicia. No porque, ay Señor, tú eres bueno, dame el reino. No. Ganaste el reino. Fuiste digno del reino. Es justo darte el reino. No, Señor, no, yo no hice mucho. No hay reino. El reino se adquiere por justicia. ¿Cierto? Como dijimos ahora 8 días con lo del ladrón que estaba muriendo al lado del Señor. Señor, acuérdate de mí en tu reino. El Señor no le habló del reino, porque Él no le va a dar el reino a un ladrón, porque la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino. Entonces, Él no podía darle el reino al ladrón, pero sí le dio vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él hubiera podido decir, está bien, en mi reino te voy a llamar. No, en el reino no, pero sí te voy a salvar porque tienes fe y porque yo puedo salvar a quien quiera y porque eso es un regalo que yo doy a quien quiero. Así que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y lo salvó, pero no le dio reino, porque el reino se gana. Amén. Vamos a darle gracias a Dios esta tarde ya por su palabra.